Sí, gracias. En esta moción que presentamos, Vox quiere dar un paso adelante y ser ejemplo de ciudadanía en el conjunto de España al convertirse a día de hoy en un modelo de respeto hacia los símbolos que nos representan y nos unen a todos. Desde Vox consideramos que ante los ataques que sufre la unidad de España en algunos territorios por ciertos grupos políticos, debemos poner en valor, una vez más, los elementos como la bandera, la corona o el himno nacional, que dan unidad y coherencia a todos los españoles sin excepción alguna. Son, aludiendo a nuestra Carta Magna, los símbolos que garantizan nuestro ordenamiento jurídico y deben estar presentes en las futuras generaciones para que los sientan como suyos y los pongan en valor como suyos, y no solamente en los partidos de fútbol, que también cuentan. Creemos que en todas las escuelas de Vila-real que no lo haya, el Gobierno municipal se debería comprometer a instalar una bandera de España. Así se conoce a nuestra nación a través de los mandatos de nuestra Constitución. Es un paso adelante y un motivo de orgullo para todos. Hemos recorrido toda nuestra ciudad y hemos visto que de los 16 colegios públicos, 12 de primaria, 3 de secundaria y 1 de infantil, 5 colegios concertados y 10 privados, solo en uno está expuesto la bandera de España. ¿Saben dónde? En uno privado. Aquí tengo las fotos, por si alguien quiere verlo, se puede demostrar. La bandera de España debe ondear en el exterior de todos los edificios de la Administración pública, tal y como recoge la Ley de Banderas y Enseñas. Según la Ley Orgánica 2 del 2016 de Educación, los centros docentes se clasifican en públicos y privados, y los primeros, los públicos, atendiendo al artículo 108.2, son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública. El artículo 3 de la Ley 39 de 1981 estipula que la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado. A este artículo hay que sumarle el cuarto, el cual recuerda que en las comunidades autónomas cuyos estatutos reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará juntamente con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquella en los términos de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley. En consecuencia, todo centro docente público debe colocar la bandera nacional en el exterior de su edificio. La obligación y responsabilidad penal de dicho cumplimiento corresponde al titular del mismo. Y Vox va a denunciar esta situación en nuestra ciudad bajo el beneplácito de este consistorio. El incumplimiento de estas normas puede y debe, pues, ser sancionado, como indica el artículo 10 de la Ley 39/1981. Los ultrajes y ofensas a la bandera de España y a las contempladas en el artículo 4 del presente texto se castigarán conforme a lo dispuesto en las leyes. En la comisión nos pedían justificación jurídica a algún grupo político. Pues bien, en este sentido, les puedo leer el Código Penal en su artículo 543, que establece que las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses. Por ofensa se entiende ir en contra de lo correcto, que es lo conforme a derecho. Esto significa que el incumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley de Banderas conlleva una sanción penal para sus responsables. Disponemos de varias sentencias del Tribunal Supremo que se han pronunciado en referencia a la obligación de que la bandera de España ondee en los edificios públicos. Si las desean, se las podemos hacer llegar. Por todo ello, someto al Pleno de la Corporación Municipal lo siguiente. Instar al Ayuntamiento de Vila-real a que de manera inmediata y bajo su supervisión directa requiera a todos los centros docentes públicos en nuestra ciudad a enarbolar en su exterior la bandera de España con carácter permanente, al igual que aconsejará que se instale en los centros concertados y privados de nuestra ciudad, la cual simboliza la nación, es símbolo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria, y deberá ondear en el exterior de los centros educativos. Lo hará siempre en lugar destacado, visible y de honor, ocupando lugar preeminente y de máximo honor,
no pudiendo tener mayor tamaño las banderas de la región, de la provincia y del municipio. Explicacions de vot. Passem a votació. Unides Podem? Sí. Vox? Sí. Ciutadans? Sí. Compromís? No. Partit Popular? Sí. I PSOE? Sí. Bé, doncs queda aprovada i ara anem a explicacions de vot demanades. Explicar vot, compromís. Senyor Cortells, té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Assistim a un moment en blanc i negre, en gris, de l'Ajuntament. Fa un moment el representant de Ciudadanos deia que tranquil·litat als directors. Si Vox acaba de llegir totes les penes a les que s'exposen sota l'amenaça d'esta moció. Hi ha hagut una discussió semàntica que a mi m'agradaria entrar en ella. Els defensors de la pàtria, de la llengua espanyola, presenten sovint, no la seva ponent, que parla un valencià excel·lent, però sí els textos que ens presenta i que llig així, plens de faltes d'ortografia, els mesos en majúscula, on el fenomen anomenat per el sociolingüista Labov i per correcció ficant en les majúscules només a on ells els interessa. En pàtria sí, però en província no, i coses similars sense absolutament cap criteri lingüístic. I, parlant de llengua, buscant la substitució que demanava el Partit Socialista si requiera en comptes d'obligar, s'exposa en el Diccionari de Sinònims de la Real Acadèmia que requerir és sinònim d'obligar, és a dir, és la mateixa paraula o, si no, el mateix significat, i diu en la definició requerir, intimar, avisar o hacer saber algo con autoridad. Això és el que diu aquest diccionari, és a dir, que el Partit Socialista ha elevat encara més la paraula obligar. I és una discussió semàntica, lingüística, que potser haurien de poder haver revisat abans. Els centres són llocs per ensenyar, no per adoctrinar. No estem d'acord en aquesta moció que recorda aquest cara al sol abans de començar les classes del temps del dictador i assassí Franco. En els centres s'ensenya heràldica, s'ensenya vexil·lologia, s'ensenya el significat de les banderes, però no s'adoctrina com vol Vox i ara també el Partit Socialista. Els centres públics i privats han d'estar lliures d'ideologia. La comunitat educativa també té veu i té vot. I no és de rebut que ara tinguen aquesta espasa de Damocles, aquesta amenaça, aquest requeriment, amb les penes que s'acaben de llegir. Fa un moment la ponent de Vox deia que hi havia una moció de Podem que consumia recursos i temps de l'Ajuntament. De veritat? I què estem fent ara, si no consumir recursos en una cosa absurda? És important ficar banderes? Hi ha coses que el conseller Marsà sí que va invertir en elles, sí que va gastar temps en elles, com és aquesta xarxa llibres. En això, potser en aquestes millores, hauria estat bé d'invertir el temps. Nosaltres recordarem a un senyor que s'anomenava Paulo Freire i al que l'extrema dreta de Bolsonaro de Brasil perseguia i que deia que la llibertat, que és una conquesta i no una donació, exigís una búsqueda permanent. En aquest pedagog, que parlava de la pedagogia de l'oprimit, de l'educació com a pràctica de la llibertat, ens volem quedar nosaltres, i no amb aquestes proclames d'extrema dreta, amb aquests requeriments, amb aquestes espases de Damocles sobre professors. Nosaltres assistim així, i no haguem volgut, a una exposició dels partits de dreta i extrema dreta a veure qui la té més gran, la bandera. Moltes gràcies.